colombiano, estamos en consultorio jurídico como todos los lunes, son las 10 de la noche, 10 y 30 segundos para ser más exacto. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto, muy buenas noches, televidentes. En el día de hoy tenemos un tema que es la responsabilidad médica. Sí, tema delicado, muy sensible. Tenemos dos abogados especialistas en el tema que han aceptado nuestra invitación hoy y le pido, Víctor Julio, por favor, que los presente para resolver inquietudes que tengan ustedes. Vamos a recordarle a nuestros televidentes que tenemos un correo, consultoriojuridico.caribe@gmail.com, aparece en pantalla. También tenemos un número de WhatsApp que está en pantalla y tenemos un número fijo al que nos pueden llamar, al fijo específicamente, que es el 368-0949 en Barranquilla, con el prefijo 035, teléfono de nuestra programadora y productora Televista, de donde emitimos este programa. Recuerden, el WhatsApp solo para el número de WhatsApp, que es un 300 que aparece en pantalla, solo para que nos escriban a ese WhatsApp. Muy breve, nos dicen de dónde nos escriben, se identifican y nos hacen una pregunta muy breve. Y las llamadas, pues, las recibimos con mucho gusto a ese teléfono. Al correo consultoriojuridico.caribe@gmail.com. Víctor Julio. Los invitados, Humberto, son el doctor Álvaro Madariaga. Doctor Madariaga, bienvenido. Buenas noches, gracias. Y la doctora Gisela García. Doctora García, bienvenida. Buenas noches. Los dos son especialistas, Humberto, en este tema, para ilustrar a nuestros televidentes de este tema tan importante como es la responsabilidad médica. Doctor Madariaga, ¿en qué caso se presenta que se puede reclamar a las autoridades, a los hospitales, a los médicos por una falla en sus actividades profesionales? Bueno, la normatividad colombiana, más específicamente la Ley 100, cimenta la atención en salud específicamente sobre 4 pilares fundamentales y ellos son la eficiencia, la oportunidad, la calidad y la atención integral. En la medida en que un paciente considere que uno de esos 4 pilares ha sido afectado, se puede estar de frente a un escenario de responsabilidad y puede, si así lo considera o si se siente perjudicado, acudir ante la autoridad competente. En este caso pudiera ser ante el juez penal, ante el juez civil o ante el Tribunal de Ética Médica, dependiendo el nivel del daño o el nivel de la afectación sufrida. Muy bien. Víctor Julio, hay una pregunta de Ramiro Gómez, entendemos que nos escribe desde Cartagena, doctora García, y dice, Ramiro dice lo siguiente: don Ramiro, ¿cuánto tiempo tengo para demandar a un médico que operó mal a mi esposa en una clínica de Cartagena? Bueno, el término de prescripción varía de acuerdo al régimen que sea aplicable. ¿A qué régimen me refiero? Si es responsabilidad derivada de un contrato de salud o si es la responsabilidad que es llamada extracontractual. En este caso tendríamos que determinar si la señora es la afiliada si fue por EPS, viene por un tema de vinculación como cotizante, también puede ser como beneficiaria o también pudo ser un contrato directo con la clínica, es decir, un contrato privado. En ese caso estaríamos frente a un término de 5 años, o sea, el término de prescripción a partir del momento del acto médico. Este término se amplía cuando estamos frente al escenario de la responsabilidad extracontractual, que sería el que le corresponde a los familiares de la víctima. Muy bien. Familiares del paciente. Si don Ramiro nos vuelve a escribir, de pronto nos podría dar mayores detalles sobre esta anotación que usted hace. Claro que sí. Muy bien. Doctor Madariaga, la profesión médica es una profesión de medios y no de resultados. Es decir, el médico no garantiza que va a curar al paciente. Entonces, ¿cómo podría haber responsabilidad de él en la atención de un paciente? Sí, en esa medida, dependiendo el procedimiento que se vaya a realizar, el médico pues actuará en función de esos medios. Cuando se trate de una cirugía estética, por así decirlo, o por colocar un ejemplo, sí nos enfrentaríamos a un resultado, porque en este campo sí lo ha determinado la ley, que el médico debe ofrecerle un resultado al paciente. Ok, doctora García, pero para poder iniciar estas acciones judiciales, la prueba reina en estos casos es la historia clínica a la cual el paciente no tiene acceso. ¿Cómo podría hacer el paciente para sustentar una reclamación judicial frente a un médico por una mala praxis? Bueno, en principio el paciente es
es el dueño de su historia clínica, es decir, la historia clínica reposa en la institución clínica donde es atendido, pero no es propiedad de esa institución. El paciente tiene el derecho de acceder a través de un derecho de petición a que les pidan la copia de la historia clínica, pero en un momento dado, si por cualquier circunstancia no la obtiene y está padeciendo el daño, como decía el doctor Álvaro hace un rato, puede acudir a un médico particular para que le rinda un concepto, para que lo atienda. Y con ese concepto de ese médico particular donde le dice a usted le hicieron esto y le debían haber hecho esto, esta otra cosa, o lo que usted tiene hoy es producto de un mal procedimiento, él podría iniciar la acción y ya a través de la orden judicial se obtendría para el proceso la historia clínica donde se demostraría qué fue lo que le hicieron, cómo fue que lo atendieron. Doctor Álvaro Madariaga, sobre esta respuesta nos nace una inquietud. Suponemos que las clínicas, los hospitales, los médicos trabajan bajo un concepto ético en el tema de las historias clínicas, pero estas historias para razones probatorias pueden ser modificadas. ¿Cómo un abogado o un juez, el abogado pues que demanda, el juez que decide y el paciente que es víctima en este caso, tienen confianza en que esta historia epicrisis también se puede denominar, ¿no? La historia médica. La epicrisis es el resumen. El resumen. Bueno, la historia clínica de la que habla la doctora Gisela García sea efectivamente veraz. Bueno, en nuestro país, pues, derivado de la Constitución, el principio de la buena fe impera y en esa medida, como lo decía la doctora García hace un momento, es recomendable o recomendamos en este momento que cualquier persona que sea usuaria del servicio de salud en forma preventiva, una vez sea atendido, solicite su historia clínica, porque no depende del paciente que sea o no manipulada por quien la custodia. En esa medida hay que someterse a lo que hay en la historia y pues ya existirán las herramientas judiciales para controvertirlo allí consignado. Muy bien, doctora García. No, quería hacer una anotación respecto a la pregunta, básicamente es que como abogado, y como decía Álvaro también hace un rato, que uno cuenta con asesores propios para un proceso de este tipo. La historia clínica, de acuerdo a la ley, debe ser elaborada con precisión, con racionalidad técnica, con coherencia, con congruencia. Entonces, la historia clínica se compone de varias partes, de las notas de enfermería, de las notas evolutivas, de una serie de partes, ¿verdad?, que la integran y que deben ser coherentes. Entonces, no es tan sencillo de pronto entrar a manipularla solamente por manipularla. Tendrías muchas veces que manipular todo un proceso que implica varias áreas, ¿verdad?, de un procedimiento como para hacer algo malo tan mal hecho. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial, regresamos en unos instantes. Le vamos a recordar a ustedes que nuestro correo es consultoriojuridico.caribe@gmail.com. Nuestro teléfono fijo para recibir llamadas es el 368-0949 y tenemos un WhatsApp que no sé si nuestros productores alcanzan a ponerlo en pantalla antes que nos vayamos a la pausa comercial. Está ahí en pantalla. A ese WhatsApp nos pueden escribir. Entonces vamos a la pausa y ya regresamos.